Muy bien, amados. Vamos a ir directo al tema. Vamos a tener una oración y vamos directito. Querido Dios y Padre nuestro, en este momento queremos abrir tu santa palabra. Queremos pedir tu dirección y tu permiso. Todo lo que se diga en este lugar sea para tu honra y tu gloria, pero también para nuestro crecimiento. Así que nos ponemos en tus manos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos una nueva serie en la iglesia. Hemos estado hablando de la salud mental y la espiritualidad. Y en los próximos sábados que este servidor esté aquí predicando, vamos a ir construyendo como si fuera un edificio las bases para una buena salud mental que nos lleve a tener una buena espiritualidad. En el sermón anterior hablábamos de cómo el cuerpo, especialmente la mente, es el templo del Espíritu Santo. Y que la mente tiene que estar limpia, tiene que estar pura para que el Espíritu Santo pueda morar en esa mente. Así como el lugar santísimo era el lugar, como su nombre lo indica, más santo de toda la tienda, asimismo la mente tiene que ser un lugar santísimo para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. El día de hoy vamos a hablar de lo que sucede en un mundo en el cual usted y yo estamos involucrados. Y estamos involucrados aunque no lo queramos. Quiero que me acompañen a la lectura bíblica, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, Pablo está escribiendo este pasaje y si ustedes se fijan, él lo pone antes de comenzar a hablar de algo que usted y yo conocemos como la armadura de Dios. Pero Pablo nos dice que nosotros los creyentes no tenemos lucha contra sangre y contra carne, que nuestra lucha no es contra el hermano, nuestra lucha no es contra la hermana, que nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla va mucho más allá. Es una guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores que no son de este mundo, sino que son del mundo espiritual. En otras palabras, nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra pelea es una pelea espiritual. Aunque a veces entre hermanos nos peleamos, pero esa no es nuestra guerra. Nuestra guerra es por algo espiritual. Y cuando nosotros entendemos que la guerra es espiritual, debemos entonces comprender que mi guerra no es contra los que están aquí, que a veces podemos tener diferencias. Y usted puede pensar de una manera, yo puedo pensar de otra, y son muchos factores que nos llevan a pensar diferente. Pero eso no significa que tenemos que estar en guerra, porque nuestra guerra es contra gobernadores, contra principados, contra potestades, que no son de este mundo, sino que son de la dimensión espiritual. Y si yo pierdo la batalla contra esos gobernadores, esas potestades, si yo pierdo mi batalla espiritual, voy a perder todas las otras batallas. Voy a perder la batalla social, voy a perder la batalla emocional, voy a perder la batalla económica, voy a perder todas las batallas porque estoy perdiendo mi batalla espiritual. La pregunta es, ya para terminar el sermón, no, es por el tiempo, ya son las 12:20, ya para ir terminando. La única manera de ganar en la batalla es estando del lado del vencedor.
estando del lado de quien ya ganó la batalla. En la lección de esta semana lo veíamos. ¿Quién ya ganó la batalla? Cristo Jesús. Quiere ganar la batalla, tiene que estar del lado del ganador. Por eso en los deportes, la mayoría de equipos que son los más ganadores son los que más tienen seguidores, porque es fácil hacerse del ganador. Lo difícil es ser de un equipo perdedor. En la vida espiritual, decía la hermana Marina el miércoles, lo fácil es salvarse, lo difícil es perderse. Es fácil salvarse, ¿por qué? Porque ya alguien ganó la batalla por nosotros. Jesús ya venció y nosotros la tenemos fácil. Solo tenemos que estar del lado del ganador. La lección de esta semana, y voy a hacer un corto resumen para poder englobar lo que vamos a hablar en estos minutos. Nos hablaba de una batalla en el cielo y no quisiera ir a los versículos, pero si voy, me voy a alargar y no me quiero alargar. Pero en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías 14 se nos cuenta la historia de aquella batalla que hubo en el cielo, en la cual había un ser que la Biblia dice que se llamaba Lucero, y ese ser fue el ser más bello que Dios creó en el cielo. Era un querubín, era un ángel que estaba al lado de Dios, enfrente del trono de Dios, en algo que la Biblia, que en Ezequiel llaman el huerto del Edén. El querubín, el lucero, estaba arriba en el cielo, en el huerto del Edén. Y estando en el huerto del Edén, quiso ser igual a Dios. Quería sentarse en el trono de Dios. Y quería que toda la hueste angelical, incluyendo al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, se inclinaran ante Él y lo adoraran. Y como eso no sucedió, entonces se sublevó. Quiso dar un golpe de estado. Quería convertirse en un dictador y quitar al poder que estaba allí y el poder sentarse tranquilamente a recibir la adoración de todo el universo. Y debido a eso, entonces aquel ser celestial fue expulsado del cielo. Y junto con él dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, que junto con él fue expulsada la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles. Así Lucero comenzó a engañar y engañó a la tercera parte de los ángeles, de seres celestiales. Y aquellos seres tuvieron que ser expulsados. Y dice Apocalipsis capítulo 12, que entonces el enemigo fue a dar a un lugar muy conocido por usted y por mí, que no es mezquita. El planeta Tierra. Y en el planeta Tierra, Dios había creado el planeta de una manera hermosa. Dígame si este mundo no es hermoso. Este mundo es hermoso. Lástima por los seres humanos que lo dañamos. Pero ver aquí en Estados Unidos, ver las 4 estaciones, ir por ejemplo a Michigan o al norte cuando viene el otoño y todo se pone de color naranja, que se sobresaltan los colores otoñales, eso es bello. Ver la primavera, usted no sé cuánto les gusta ir manejando en la autopista y ver los Blue Bonnets. Qué lindo se ven los Blue Bonnets, esa alfombra, esa carpeta de Blue Bonnets. Ver los animales, el canto de los pájaros que vienen usted ponga comida para pajaritos en su casa y los va a tener todos los días cantándole. Y Dios creó este mundo tan bonito. Pero entonces el enemigo, viendo que no pudo engañar y derrocar a Dios, entonces buscó la manera de poner a su creación en contra del Creador. Y ustedes saben la historia. Engañó a Eva, luego engañó a Adán, ellos cayeron. Y ahora el enemigo, ese lucero que cayó del cielo, se convirtió en el príncipe de este mundo.
en el gobernador de este mundo, en el gobernador de las tinieblas. Pero Apocalipsis 12, quiero que me acompañen allí, versículos 10 al 12, nos da una maravillosa promesa. Apocalipsis capítulo 12, 10 al 12, dice lo siguiente. Para aquellos que no sepan, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Usted váyase hasta el final de su Biblia, si es en papel, si está en el teléfono, pues es más fácil. Pero en papel, váyase hasta lo último, y si de pronto le aparece que la concordancia se pasó, regrésese un poquito y va a encontrar el libro de Apocalipsis. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos, ¿a quién se refiere cuando dice ellos? A los salvos, a los salvados. Ellos lo han vencido por medio de ¿qué? Dice la Biblia, de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Ya ven por qué hay que estar del lado del que ganó, no del perdedor? Ya alguien ganó la batalla por nosotros, por la sangre del Cordero, pero le añaden por la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Imagínense. El libro Apocalipsis fue escrito por allá por el año 95 después de Cristo, unos 60 años después de la muerte de Jesús. Y ya Juan estaba diciendo que al diablo le quedaba poco tiempo. Estamos hablando de 2000 años atrás y le quedaba poco tiempo. ¿Usted se imagina entonces cómo estará ahora? Si hace 2000 años le quedaba poco tiempo, ¿cómo estará ahora? Desesperado para tratar de engañar a toda la gente que le sea posible. Y entonces se inventa por un lado el ateísmo o el ateísmo moderno, se inventa por un lado lo que es la New Left, la nueva izquierda, la teoría esto de los géneros, y se inventa cada cosa para confundir a la gente. Se inventó los videojuegos, que ya hoy muchos niños ni saben distinguir la realidad de la ficción, que no saben si de verdad los dinosaurios existieron o no. Y el engaño está siendo tan tremendo y muchos cristianos caemos en esos engaños. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en esos engaños? Porque al enemigo le queda poco tiempo. Y recuerden que Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Ustedes han visto a los leones alguna vez en los documentales de la National Geographic o de Discovery Channel? Que ellos no atacan a los más fuertes, sino que se fijan cuál es la presa más débil, la que está más apartada del grupo, y allá van y la atacan. Muchas veces atacan a las crías, a los bebés de los animales. Porque cuando Pedro dice que el diablo se comporta así, Pedro sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Él sabía que en el momento en que el cristiano se aleja de Dios y se aleja de la iglesia y queda solito, ahí es cuando lo ataca y lo devora. Está solito porque le queda poco tiempo. Y luego dice que la única manera de vencerlo es por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y entonces nos añade dos elementos. La sangre del Cordero
y la palabra del testimonio de ellos. Pero ¿qué significa eso de el testimonio de ellos? ¿Será que significa solo predicar? Porque dice de la palabra del testimonio de ellos. ¿O será que tiene que ver con algo más que simplemente hablar? Resulta que después de esa guerra que hay, nos dice la escritura, los versículos 13 al 17, no lo vamos a leer excepto el 17, que después de eso el dragón se enojó tanto porque no pudo impedir que Jesús naciera, que se va a perseguir, dice el capítulo 12 de Apocalipsis, se va a perseguir a los hijos, a la descendencia, al remanente de la mujer. Y el remanente de la mujer tiene dos características especiales que tiene que ver con el testimonio de ellos. Y yo sé que ustedes conocen esas características. Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué tiene el remanente? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora la pregunta es, si el remanente, si los que van a ser salvos, los que pueden vencer al enemigo, tienen esas dos características, ¿qué significa tener los mandamientos de Dios y qué significa tener el testimonio de Jesucristo? ¿Qué significa eso? Yo pregunto, ¿será que el tener los mandamientos de Dios significa que tuviéramos aquí un letrero grande con los 10 mandamientos? ¿O tenerlos como los tenía Israel en el arca del pacto ahí en tablas de piedra? ¿Será que significa eso tener los 10 mandamientos? ¿O será que tener los 10 mandamientos significa tenerlos en un librito en donde se explica la doctrina y la creencia? ¿Será que significa eso? Porque la iglesia adventista tiene los 10 mandamientos. Usted toma el libro de las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día y ahí están los 10 mandamientos como una doctrina o una creencia. ¿Será que significa eso o va más allá de lo que está escrito? Va más allá de la teoría. ¿Qué significa tener los mandamientos de Dios? Acompáñenme en Apocalipsis 6, no lo voy a leer todo por obvias razones, porque hay algo que se llama tiempo, y el tiempo a veces para algunos es oro. No quiero abusar de su tiempo. En Apocalipsis capítulo 6 se nos narra la historia, la profecía de los primeros 6 sellos. Y resulta que hasta el final, en el 6º sello, nosotros vamos leyendo y nos vamos dando cuenta al estudiar los sellos, y ojalá que algún día pudiéramos estudiarlos con más profundidad aquí en la iglesia, ya fuera en una semana de oración o algo. Pero cada sello va marcando una parte de la historia de la iglesia cristiana, desde la iglesia apostólica hasta el tiempo del fin. Y cuando llegamos al 6º sello, el 6º sello se divide en 2. El 6º sello es el del tiempo del fin, y cuando se abre el 7º sello es que ya todo se acabó y Cristo viene por segunda vez. Mientras estamos en el 6º sello, todavía hay oportunidad. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Cuando se abra el 7º sello, ya no habrá vuelta atrás. Y en el 6º sello, ese 6º sello se divide en 2, y es muy interesante cómo Juan expone lo que dice allí. Lo divide en 2, y en la división pone un paréntesis. Hay un paréntesis que va a ser respondido más adelante en el libro. Vamos a leer lo que dice allí. Estoy poniendo las bases para luego darles la idea principal. Miré cuando abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda
como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hasta ahí la primera parte. Luego viene la segunda parte, viene el paréntesis y luego la segunda parte. Observen lo que sucede en el versículo 14. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Ahí en ese paréntesis es cuando suena o se abre el séptimo sello. Suena la séptima trompeta. El cielo se abre y se ve a Jesús venir por segunda vez. Y luego viene la segunda parte. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y hace una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Imagínense los ricos, todo el mundo está huyendo, se meten a las cuevas escondiéndose y piden que las piedras caigan para esconderlos en las cuevas, que cubran las puertas de las cuevas para que cuando el Hijo del Hombre venga y toda la destrucción acontezca, a ellos no les pase nada. Y mientras están en ese dilema, se hacen la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá vencer? ¿Quién va a salir ileso de lo que se nos viene? Es la misma pregunta que hizo Jesús cuando dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es la misma pregunta que hizo Jesús. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Quién podrá sostenerse en pie? La pregunta ahora es: ¿y quién se va a poder sostener en pie cuando venga Jesús por segunda vez? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 14:1. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 da la respuesta. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Quién estaba de pie con el Cordero? Los 144,000. ¿Y qué característica tienen los 144,000? Tienen el nombre ¿de quién? Del Padre y de Jesús escrito en la frente. ¿Tatuado? ¿Será que está tatuado? ¿Será que hay que ir ahora a las tiendas de tatús e irnos a tatuar aquí el nombre del Padre y del Hijo? ¿O hay que imprimirlo y pegárnoslo aquí con cinta? ¿O hay que tomar una pluma y escribirlo? ¿O con un Sharpie que no se borre? ¿Será que eso es lo que está diciendo el apóstol Juan? ¿O hay algo más allá que nos está queriendo decir? ¿Qué significa que los 144,000 tienen el nombre del Padre y del Hijo aquí tatuado? Tatuado, escrito. Significa algo que aparece en Apocalipsis capítulo 7. Acompáñenme en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Les dije, estamos poniendo las bases. Yo voy a poner las bases ahora y luego les doy la idea principal. Apocalipsis capítulo 7 es la parte que se inserta en el paréntesis del sexto sello. En el sexto sello ocurren unas cosas. Ocurre el terremoto. La hermana Lora se va a doblar este sermón porque algo similar lo tuve en Terror. Como la música, las canciones, ¿verdad? Para aprenderlas hay que repetirlas. Va a repetir el tema hoy.
El capítulo 6 de Apocalipsis, en el sexto sello, habla de un terremoto, del sol que se pone negro y de la luna y de la caída de las estrellas. Y nosotros los adventistas hemos comprendido, hemos entendido que eso hace referencia a los sucesos que ocurrieron antes de 1844. Antes de 1844 hubo un terremoto como nunca había habido en aquellos tiempos. Fue el terremoto de Lisboa en 1755. Luego vino ese eclipse solar en el cual dice la historia, que todo el universo se oscureció, todo el planeta se oscureció, que no se podía ver nada y que luego más tarde la luna se puso roja como la sangre. Eso ocurrió en 1780, 19 de mayo de 1780. Y luego en 1833 hubo una lluvia de estrellas, la cual nadie había registrado hasta esa fecha. Todos esos eventos sucedieron antes de 1844. Los adventistas entendimos que esa era la primera parte del sexto sello. Luego viene 1844. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para continuar la obra y empezar el juicio investigador. Y comienza el tiempo del fin. Nosotros vivimos en el tiempo del fin. Y si no lo cree, mire cómo está el mundo hoy en día. Ese es el tiempo del fin. Y apenas está comenzando a tener dolores de parto. Ahora no queremos imaginarnos cuando nos acerquemos al parto. Y después de los eventos se introduce el séptimo capítulo de Apocalipsis, el cual comienza diciendo, versículo 1, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde los iban a sellar? ¿En un pie? ¿En una mano? ¿Dónde dice? En la frente. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Dónde los iban a sellar? En la frente. ¿Qué tienen los 144,000 en la frente? El nombre del Padre y del Cordero. ¿Qué es el sello de Dios? Ahí callaron todos. Yo sé que algunos tienden a pensar que el sello de Dios es el sábado. Y la pregunta que siempre surge es el sábado el sello de Dios? ¿Será que el sábado es el sello de Dios? ¿O habrá algo más? Hay gente que guarda el sábado. Lo guarda. Pero que su vida no va de acuerdo a lo que guardan. Les voy a poner 2 ejemplos. Los judíos. ¿Ustedes creen que los judíos guardan el sábado? No, los judíos no guardan. Celebran el sábado. La gran diferencia entre aquí un pequeño paréntesis. La gran diferencia entre los adventistas del séptimo día y los judíos es que los judíos celebran el sábado. Los adventistas lo guardan. ¿Cuál es la diferencia? Que para el judío el sábado es una fiesta, es una celebración. El judío se sienta a la mesa y es el día más especial de la semana. Hay un banquete en la mesa. El sábado es dedicado únicamente a la religión, a Dios y a su familia, nada más. Disfrutan el sábado. Los adventistas no nos gozamos tanto en el sábado.
Ojalá pudiéramos ser como los judíos en el sábado, porque es una celebración literal. Esperan el sábado con tanta ansia que cuando llega el sábado, el viernes en la noche, la mesa está puesta, todos celebran. Es un gozo realmente. Por eso siempre se dice, los adventistas guardamos el sábado, los judíos celebran el sábado. Pero los judíos no creen en Jesús como religión. Habrá judíos que sí creen en Jesús como persona, como religión. Y hay judíos que guardan el sábado, pero en la semana son violentos. Ahora me vengo al mundo adventista. ¿Será que hay adventistas que guardan el sábado bien guardado? Creo que sí. Como adventistas creemos que el sábado es el día del Señor, pero hay muchos que al terminar el servicio se van a hablar mal del predicador. Hay muchos, lejos de aquí, cerca de por allá, que hablan mal de sus hermanos de iglesia y guardan el sábado. Reciben el sábado, el viernes a la puesta del sol, no trabajan, vienen a la iglesia, pero hablan mal de su prójimo. ¿Sí o no? ¿Tienen el sello de Dios por tener el sábado? Entonces, ¿qué significa sello de Dios? ¿Qué tiene que ver el sábado con el sello de Dios? Acompáñenme a Ezequiel capítulo 9, porque en Ezequiel 9 sucede algo muy interesante. Resulta que en Ezequiel, el profeta está hablando de cómo el pueblo se está comportando. Quisiera ir a los versículos, pero no puedo, ya saben por qué. En el capítulo 5, versículos 5 al 7, para que sepan lo que está sucediendo, se dice que los judíos comenzaron a cambiar los mandamientos de Dios. Allí dice que cambiaron sus leyes. En Ezequiel capítulo 6, versículo 4 al 6, los judíos están adorando imágenes, están adorando ídolos. En el capítulo 7, versículo 23, dice que los judíos derramaban sangre, se habían vuelto violentos. Y en el capítulo 8, nos presentan por un lado, dice que las mujeres estaban en el patio del templo, el atrio, adorando a Tamuz. Y luego dice que Ezequiel fue llevado por un ladito del templo y dice que había un hoyo. Y que Ezequiel fue y miró, Dios le dijo, mira por ese hoyo, por ese agujero. Y Ezequiel miró, y cuando él miró, vio que el templo por dentro estaba lleno de imágenes, de reptiles y de bestias. Y mientras él miraba, los 25 ancianos, los 24 más el sumo sacerdote, en vez de estar adorando hacia donde estaba el arca del pacto, estaban dando la espalda al arco y estaban adorando al sol. Y a raíz de todas esas abominaciones, entonces Dios se dispone a hacer algo. Está en el capítulo 9, versículo 1. Entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Los ángeles. Perdón. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano.
Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. ¿Cuál era el altar de bronce? El altar del pacto, del sacrificio, del holocausto. Y ellos se detienen en ese altar y dice que la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa, y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel que sobre el cual esté la señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y ahí se sigue el capítulo. Cuando el pueblo estaba en lo peor, Dios mandó a uno que tenía un tintero de escribano a poner un sello en la frente de los que iban a ser salvos. Y ese sello solo podía conseguirse si esa persona había sido fiel a Dios. Si había sido infiel, no podía recibir el sello. Solo si había guardado los mandamientos, solo si se había sentido amor por el pueblo, amor por Dios, esa persona iba a recibir el sello, ser salvo. Y si no tenía el sello, no podía. En Éxodo capítulo 28, como el tiempo está avanzando, yo les voy a decir las citas para no leerlas, porque necesito ir terminando. En Éxodo 28, capítulo 36, se nos dice que al sumo sacerdote le tenían que poner una plancha de oro aquí en la frente, y esa plancha tenía algo en especial, decía: santidad a Jehová. Cuando el sacerdote, ese sumo sacerdote, salía del templo, el sol que brillaba le daba en su rostro y esa placa de oro se iluminaba, brillaba. Resulta, mis amados, que dice Isaías 56, 1 al 7, que todo aquel que le sea fiel va a llevar su nombre, como si tuviera una plancha aquí con el nombre de Jehová brillando. Dice Éxodo 33, capítulos versículos 13 al 18, que Moisés le dice a Dios que tiene que darle su gloria, porque sin su gloria él y el pueblo no pueden avanzar. Les estoy dando las citas por el tiempo, nada más, si no iríamos por versículo por versículo. Cuando Moisés subió allí al Sinaí a recibir las nuevas tablas del pacto, los 10 mandamientos, dice la escritura que cuando Moisés descendió y se encontró con el pueblo, su rostro brillaba. Y el rostro de Moisés brillaba, ¿por qué? Porque tenía la gloria de Dios con él. Y para que los demás no se sintieran mal, Moisés tenía que cubrirse para que ellos no se sintieran. Ahora bien, voy a poner todas las piezas del rompecabezas juntos. Los 144,000, los salvos, tienen que tener algo en especial que la Biblia llama el nombre del Padre y del Cordero en sus frentes. Pero resulta que eso que ellos tienen en sus frentes, el Apocalipsis 7 lo llama el sello de Dios. Cuando nosotros vamos entonces al Antiguo Testamento, vemos que en Ezequiel hubo un sellamiento
el cual solo los fieles tenían derecho a tener en sus frentes. Y resulta que tanto Moisés como el sumo sacerdote tenían algo en sus frentes que alumbraba tanto que representaba la gloria de Dios. En otras palabras, el sello de Dios no es otro sino que la gloria de Dios. Ese es el sello de Dios, la gloria de Dios. Pero ¿qué es la gloria de Dios? Es tener el rostro iluminado y entonces pintarnos de dorado. ¿Y qué será la gloria de Dios? Amados, la gloria de Dios no es otra cosa que su carácter. El carácter santo de Dios. Esa es la gloria de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Su carácter. Y el sábado entonces, voy para allá. Ya llegar. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 31. Este pasaje es muy conocido por muchos de ustedes. Resulta que después de tantas cosas malas que hizo el pueblo de Israel, Dios tiene una promesa. Jeremías 31, 31 al 33 dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán pueblo. ¿Qué significa que en el nuevo pacto Dios va a poner la ley? Significa que ahora usted y yo tenemos todas las opciones habidas y por haber de tener el carácter de Dios en nosotros. ¿Y cómo se obtiene el carácter de Dios? Hay que pasar tiempo con Dios. Doy unos versículos más. En Isaías capítulo 8, versículo 16. Muy interesante lo que dice Isaías. Porque Isaías dice lo siguiente: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Sellar la ley. No está hablando de poner un sellito con el sello de la iglesia, ponerlo ahí. Está hablando del carácter. ¿Y cómo yo sé eso? Porque en el versículo 20 dice, hablando de los agoreros y adivinos, dice: a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si nosotros no vivimos de acuerdo a la ley y al testimonio, no tenemos nada. No tenemos el carácter de Dios por ningún lado. Y ahora sí, Isaías 58. Isaías 58. Versículo 13 y 14. Dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Miren lo que está diciendo aquí. Está diciendo: si retrajeres tu pie, es decir, que al sábado lo estamos pisoteando, pisando. Cuando usted busque en la Biblia qué significa pisar, se va a dar cuenta que pisar es tomar posesión de algo, hacer algo mío. Cuando Jesús, el Mesías, dice en Génesis 3:15, le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, es decir, que le iba a quitar el territorio que ella le había quitado a Adán y Eva. Cuando dice en que en el capítulo, en Deuteronomio, no recuerdo el capítulo, le dice a Moisés:
todo lo que la planta de tu pie pisare, eso será tuyo. En Josué capítulo 1 le dice a Josué, todo lo que la planta de tu pie pisare, eso será tuyo. El acto de pisar en la Biblia simbólicamente es tomar posesión de algo. Cuando dice, retira tu pie, es porque estamos haciendo del sábado algo nuestro y no de Dios. Y observe lo que dice, no haciendo tu voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. Los fariseos habían puesto 39 leyes rabínicas al sábado. Entre las leyes rabínicas decía no caminar 1000 pasos. Entonces se llegaba a 999 y ahora, ¿qué hago? Y un montón de otras leyes que le habían puesto al sábado. Pero Dios no está diciendo eso. Dios lo que está diciendo es hacer su voluntad, llamarlo delicia. ¿Para cuántos, no me levante la mano, solo lo pregunto, para cuántos el sábado es una delicia? Si lo llamaras santo, glorioso de Jehová. ¿Observan lo que está pasando aquí? Yo les voy a decir lo que está pasando. Resulta, mis amados, que antes de que Dios hable del sábado en el versículo 13 y 14, antes de eso, Dios habla del verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Dejar de comer. ¿Es el verdadero ayuno dejar de comer? Los que han leído Isaías 58. Dejar de ver televisión. No consumir YouTube hoy. No ver el Facebook hoy. Ni el Instagram, ni el TikTok, ni el Twitter. ¿Ese es el verdadero ayuno? ¿Cuál es el? No tomar café. ¿Es el verdadero ayuno? No comer fajitas hoy. ¿Es el verdadero ayuno? Los tacos. Arepa con queso. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Miren que Dios antes de hablar del sábado, habla de lo que es el verdadero ayuno, ahí en Isaías 58. Dios en el versículo 3 dice de los judíos que ellos dicen, ¿por qué ayunamos y no nos hiciste caso? Nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le están reclamando a Dios. Ayunamos y no hiciste nada. Nos humillamos, no te escuchamos. ¿Por qué? He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para que contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, el que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu santidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ay, Dios mío. Por un lado habla del sábado, pero por un lado habla de lo que hay que hacer con el prójimo. La ley de Dios, el sello de Dios, es el carácter de Dios. Resulta que el carácter de Dios no solo tiene que ver con amarás a Dios, o yo soy Jehová tu Dios que sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos y y hasta el último de los 10 mandamientos. No tiene nada que ver con eso.
Tiene que ver con vivir los mandamientos. Que el carácter de Dios se refleje de tal manera que la gente vea nuestro rostro iluminado. No porque tenemos toda la teoría, sino porque vivimos esa teoría. Eso es el carácter. Y el enemigo no quiere que eso suceda en nuestra vida. No quiere. Por eso nos ataca por todo lado. Nos hace pelear entre nosotros como hermanos, en la familia, los esposos, los padres con los hijos. A veces nos peleamos por cosas que ni hacen sentido, pero ahí estamos peleándonos. Se nos olvida, como decía el pastor Balaguer esta mañana, se nos olvida perdonar. Yo perdono, pero no olvido. Que le dé amnesia para que olvide, porque y no perdonamos. Pero el carácter de Dios no es ese. El carácter de Dios, solo usted agarre los evangelios. Mire los 4 evangelios. Jesús guardaba la ley, sí, pero por el otro lado amaba al prójimo, hacía la obra. Eso es el verdadero carácter. Por eso los 144,000, los santos que van a estar en el tiempo del fin, ustedes y yo, tenemos que tener los mandamientos de Dios. Sí, el carácter, pero ese carácter se transforma en el testimonio de Jesucristo. Y dice Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y muchos dicen, no, los escritos de Elena de White. No. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Vosotros escudriñáis las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes tienen a Moisés y a los profetas y ellos dieron testimonio de mí. Ustedes creen en Abraham y Abraham se gozó en ver mi día. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Este librito es el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque da testimonio. ¿Qué significa entonces tener los mandamientos, el testimonio de Jesús? Es tener el carácter en nosotros de Jesús, de Dios, y vivirlo de tal manera que la gente con la que nos relacionemos diga, esta persona es cristiana y confía en él, y no que diga, es cristiano y hace eso. Eso es el testimonio. Y no hay que tener un puesto en la iglesia para tener el sello. Hay que tener. Lo único que necesitamos es pasar tiempo con Jesús. Ir a la Biblia y estudiar de Jesús. Y cada día ir comportándonos como Jesús. Porque 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, 2 Corintios 3:18 nos dice a nosotros, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Con los ojos descubiertos, contemplar, mirar a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. En estos tiempos tan difíciles, en donde hay tanta información, en donde YouTube tiene información para todo. Métase busque cómo bañar un gato. Ahí le sale cómo bañar un gato. Cómo cepillarle los dientes a un perro. Ahí le sale cómo hacer. Cómo crear un cocodrilo de mascota. Ahí le sale cómo. Todo en YouTube está. Usted póngase a ver. Usted sale estudio bíblico, la fe de Jesús. Nadie lo mira. Dejé la iglesia adventista por esto, 1 millón de visitas. YouTube está lleno de tantas cosas. Unas son basura, otras son muy útiles. ¿Cómo hacer una pared falsa? Casi les quito el trabajo a los hermanos viendo YouTube. ¿Cómo hacer una pared falsa? ¿Cómo ponerle sheetrock? Y sale todo. ¿Sí o no? Todo está ahí. En un tiempo
en que hay tanta información, tanto bombardeo, hay de todo, que nos ocupa tanto la mente, que cada vez hay menos espacio para Jesús. Y necesitamos depurar, limpiar nuestra mente y hacerle el espacio más grande para Jesús, para que la gloria de Dios more en nosotros. Termino con este pasaje. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, versículo 2. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 4. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estamos en una guerra. Versículo 14. Por lo tanto, mis amados, seguid la paz con todos, porque la guerra no es contra sangre y carne. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queridos hermanos, el sábado no es el sello de Dios, pero es una parte importante del sello de Dios. Es una señal en el sello de Dios. El sello de Dios es como un iceberg, en donde se ve la puntita, pero debajo hay una piedra gigantísima de hielo. El sábado vendría a ser esa puntita del iceberg que nos demuestra a nosotros el sábado qué hacemos nosotros con todo lo que hay debajo. Venimos solo a la iglesia a sentarnos y a escuchar y ya. Nos saludamos, nos abrazamos, convivimos, nos amamos los unos a los otros. El sábado es una pequeña muestra, una señal de quién tiene el sello de Dios y quién no lo tiene. Quiero invitar a la iglesia de Mesquite a que busque la gloria de Dios cada día. A que esta iglesia algún día pueda dedicarse a hablar de Jesús y no hablar mal los unos de los otros. Que la iglesia de Mesquite pueda reflejar la gloria de Dios en sus rostros y no el carácter del uno que está por ahí, que ya fue vencido, pero anda por ahí buscando a quien devorar como león. Amada iglesia, reflejemos a Jesús. Ganemos la batalla por reflejar la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.